buenos días. Nos da gusto llevar hasta sus hogares a través de este programa de televisión cristiana, Vida Nueva para el Mundo, este mensaje titulado El falso cristianismo. Esta conferencia se titula El falso cristianismo. Y vamos a usar dos pasajes como nuestro fundamento teológico: Mateo 7, 21 al 23 y Primera de Juan capítulo 2, 18 al 19. Vamos a leerlos y a continuación a proceder a desarrollar nuestra conferencia. En el Evangelio Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, es el Señor Jesús quien está hablando. Y estas palabras de Jesucristo son penetrantes, son impactantes y deben de conmover las fibras más profundas de nuestro ser, porque estamos viviendo una época de un falso cristianismo. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? Cuando nos presentemos delante de Él. Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? O sea, profetizar es predicar. No predicamos en tu nombre. Yo era predicador. Muchos van a decir: yo era pastor, o yo era misionero, o yo di estudios bíblicos, y en tu nombre eché fuera demonios. Yo tenía, y los demonios, cuando yo los quise echar, se salieron, Señor. Y además en tu nombre también, en tu nombre, cuando hacía milagros, decía yo, es para la gloria de Jesús, los milagros que está haciendo Dios a través de mi vida. Y entonces les declararé: nunca los conocí. O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Quién los invocó? Yo no los conozco, porque yo conozco a mis ovejas. Y como dice 2 Timoteo 2:19, conoce Dios a los que son suyos. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, el apóstol Juan escribió estas palabras. Primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Acuérdense que la palabra anticristo significa dos cosas. En primer lugar, significa en el lugar de Cristo. El prefijo anti significa ponerse en el lugar del Mesías o hacerse un Mesías. Y en segundo lugar significa en contra de Cristo, porque Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, cualquiera que haga la obra de Dios y no está haciéndola a la manera de Dios, es un anticristo. O sea, el espíritu del anticristo está por todo el mundo desde hace 2000 años. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas palabras de Jesucristo y del apóstol Juan, como acabamos de mencionar, son penetrantes, impactantes y deben de sacudirnos, porque estamos viviendo la época más emocionante, pero la más peligrosa de toda la historia del cristianismo. Ya en 2 de Pedro 2, el apóstol escribió: así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas y falsos apóstoles, así habrá también en la iglesia falsos profetas y falsos apóstoles. ¿Cuál es el peligro que la iglesia está actualmente enfrentando? Que la mayor parte de la cristiandad no están distinguiendo quién es quién. Que la mayor parte de la cristiandad no están discerniendo entre el bien y entre el mal,
entre lo verdadero y entre lo falso. Así como te pueden llegar ahorita con una piedra que parece un diamante, decirte, te vendo este diamante en $10,000, y tú lo comparas con otro diamante y aparentemente los dos son iguales. Ahorita en Estados Unidos, ¿verdad?, hay mucho de moda, muchos hombres están poniendo aquí un diamantito en la oreja, y tú no puedes saber si ese diamantito que traen en la oreja es real o no es real. Te dan también un billete de 100 pesos que se están falsificando en México, de 200 pesos, y lo ves así aparentemente y está pero exacto, perfecto casi el billete. ¿Qué necesitas para poder distinguir algo bueno de algo falso? Necesitas ser experto en lo bueno. Los agentes del Tesoro en Estados Unidos durante 5 años los entrenan para que manejen con sus manos puros billetes verdaderos. Y comienzan a desarrollar un tacto tan sutil y tan delicado que cuando cae en sus manos un billete sin que tengan que poner la pluma o pasarlos debajo de un rayo láser, con el puro tacto los agentes del Tesoro detectan que ese billete es falso. Porque por más bien imitado que esté un billete, el papel es diferente. Entonces vivimos una época donde las iglesias, lo sabemos, son una mezcla. Esta iglesia, todas las iglesias del mundo, sin excepción, son una mezcla de cizaña con trigo. En la iglesia hay ovejas, en la iglesia hay cabritos, en la iglesia hay mazacuatas, coralillos, escorpiones y lobos. Así que no creas que en la iglesia a la que tú asistes, inclusive esta y cualquier otra iglesia en el mundo, todos son San Anselmo y San Crisóstomo. Porque Cristo nos enseñó claramente, por ejemplo, en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, los discípulos, al escuchar esto en el versículo 24, Jesús se quedaron sorprendidos, porque Jesús les contó esta parábola para ilustrar lo que es la iglesia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto y apareció también la cizaña. Vinieron los siervos y le dijeron, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿De dónde? ¿De dónde aparecieron las mazacuatas? ¿De dónde aparecieron tanto coralillo? ¿De dónde comienzan a surgir hermanos que se decían hermanos y que están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué acaso no todos en la iglesia deben de portarse bien y ser fiel a su esposa y ser honestos, etcétera, etcétera? ¿De dónde salió todo esto? Él les dijo, no lo arranquen, no sea que también arranquen juntamente la cizaña con el trigo. Déjenlo crecer hasta el tiempo de la siega. Y yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, échenle en manojos y quémanla, pero recojan el trigo y pónganlo en mi granero. En esta parábola Cristo nos muestra que el bien y el mal van a crecer juntos en el mundo. Dentro de la iglesia van a haber las ovejas y van a haber los cabritos y los lobos. En todas, repito, las iglesias. Cristo Jesús tuvo entre sus 12 hombres, ¿a quién? ¿Todos eran San Crisóstomo? No, el traidor. Aquel que iba a apuñalar por detrás a Jesucristo estaba tan bien camuflajeado y tan bien disfrazado que era casi idéntico al papel verdadero, pero era falso. Y ese hombre, al final, los discípulos no sabían ni siquiera, ni se imaginaban que Judas Iscariote era el que iba a traicionar al Hijo de Dios.